Soy Ignacio Rodríguez, vocero del Movimiento Nacional Taxista. Buenos días, amigos representantes de los medios de comunicación. Como siempre, les agradecemos que nos brinden su tiempo para acompañarnos en esta conferencia de prensa que hacemos en seguimiento a los acuerdos celebrados el pasado miércoles con el director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Pérez Ochoa. Como ustedes fueron informados, durante la reunión, el funcionario nos solicitó que hiciéramos una argumentación jurídica de nuestro reclamo, que es único para todo el país. Este es que el gobierno federal, los gobiernos de los estados, los municipios y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México apliquen la ley a quienes ofrecen el servicio de transportación de pasajeros sin tener permisos o concesiones. Es decir, que las empresas piratas extranjeras les pongan un alto, porque en la mayoría de los estados, el realizar la transportación de pasajeros por una contraprestación sin contar con un permiso o concesión es un delito. Esta argumentación fue aceptada por el funcionario Pérez Ochoa, pero nos dijo que trajéramos la argumentación jurídica y esto hemos hecho. Porque, amigos de la prensa nacional e internacional, lo que están realizando los gobiernos federal, estatales, municipales y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde ya operan estas empresas, no solo es una omisión, sino que se presta a pensar en la existencia de un claro contubernio económico, político, con estas empresas económicamente poderosas. Además de estos documentos que les vamos a enseñar en unos momentos, también entregamos solicitudes para que el enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación nos tramite una reunión con la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados Federal. De la misma forma, buscaremos que nos gestionen un encuentro con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Queremos informarles, amigos de los medios de comunicación, que este es el inicio de una ofensiva jurídica de movilización social y mediática para defender los derechos que tenemos como mexicanos y como trabajadores respetuosos de nuestras leyes a las que nos hemos acogido desde hace muchos años y por generaciones. Los taxistas agrupados en esta ciudad, en el Frente de Taxistas Concesionados y Organizados de la Ciudad de México y en todo el país, en el Movimiento Nacional Taxista, como lo siente la mayor parte de los mexicanos, creemos que ya hemos soportado demasiado abuso de poder político y económico, que no solo lacera a la mayoría de las familias de menores ingresos, sino que hace más grande la brecha entre ricos y pobres. Pero no solo eso, sino que hoy, merced a la omisión de nuestros gobernantes, vienen empresas extranjeras que de manera ilegal, es decir, como las piratas de los inicios de la transportación marítima, llegan para llevarse la renta de los mexicanos, perjudicando la base de la riqueza de un país como es el mercado interno. Queremos informarles también que gracias a la movilización nacional que realizamos el pasado 12 de octubre, existe gran interés de compañeros taxistas de otros estados para unirse a este movimiento, pero también de otras modalidades de transporte que están siendo afectadas por los diferentes gobiernos. Y así como ya realizamos reuniones, primero regionales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Mérida, Yucatán, y luego las nacionales en Cancún, Quintana Roo, y en esta ciudad, en las siguientes semanas realizaremos asambleas generales en otros estados de la República que ya nos han solicitado ser anfitriones, con la idea de que el movimiento se fortalezca cada vez más y podamos desterrar a estas empresas de las ciudades donde ya funcionan
y evitar su entrada donde aún no lo han hecho, pero están buscando llegar. Como ya lo dimos a conocer líneas arriba, no solo se han acercado a nosotros los taxistas no organizados, es decir, los taxistas libres de la Ciudad de México y de otros estados, sino también representantes del transporte colectivo masivo, urbano y suburbano. Les decíamos hace un momento que estamos totalmente cansados del gran abuso del poder político y económico durante los últimos años. Y por ese motivo, nuestras bases en los diferentes estados están presionando para que realicemos las movilizaciones locales, regionales y nacionales que sean necesarias para obtener nuestro objetivo. Preparados estamos. Lo que está en juego, además del gran hueco que le están haciendo a la economía nacional, es perjudicar los recursos económicos de más de 700,000 familias en todo el país, que hemos visto menguar nuestras entradas hasta en un 40%. Por esto mismo, exigimos al gobierno de la República que ponga un alto a las empresas piratas que trabajan de manera ilegal. Exigimos ser recibidos por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Fuera piratas internacionales del taxi, fuera quienes transportan pasajeros sin concesiones ni permisos, fuera todos aquellos que están fuera de la ley. Como en otros países, hagamos hasta lo imposible para que salgan de México. ¡Fuera! 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 ¿Alguna pregunta, compañeros? Sí, ¿cuáles son las pruebas que traen? Bueno, el director general de gobierno, Miguel Ángel Pérez Ochoa, nos ha solicitado que fundamentemos jurídicamente todo el planteamiento que le hicimos el 12 de octubre cuando fuimos recibidos en mesa de diálogo. El día de hoy estamos presentando toda la argumentación jurídica que se nos fue solicitada, que avala la petición central que estamos haciendo, que es que se prohíba el funcionamiento a estas plataformas informáticas que ofrecen transporte pirata porque no cuentan con la concesión. Del mismo modo, estamos aprovechando el oficio que en unos momentos más ingresaremos a la Secretaría de Gobernación para recalcarle al director general de gobierno que se comprometió con nosotros a conseguirnos una audiencia con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. También otros dos compromisos que hizo con el Movimiento Nacional Taxista fueron hacer un enlace legislativo con la Comisión de Transporte en la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal, así como abrir una mesa de diálogo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Todo esto de manera formal, como se nos fue solicitado, ingresa el día de hoy a Secretaría de Gobernación, cumpliendo con los acuerdos pactados con el funcionario de gobernación que nos atendió. ¿Cuál es el planteamiento jurídico que nos avala usted? Bueno, la Constitución es el punto de partida de este planteamiento. En el artículo 28 constitucional se señala que se puede ofrecer el servicio de transporte público solo si se cuenta con una concesión o permiso. Estas empresas no cumplen con esa condición. De igual modo, el artículo 5 constitucional avala que se tiene derecho al trabajo siempre y cuando éste sea lícito. Esta condición, de igual modo, no la cumplen estas empresas. Desde ahí parte nuestra fundamentación jurídica, porque somos un movimiento de carácter nacional y es por eso que estamos respaldándonos con nuestra Carta Magna. ¿Y la ley de caminos, puentes y autotransporte federal en el aeropuerto? ¿Consideran a Uber y Cabify un transporte público? ¿Por qué? A ver, otra vez la pregunta.
¿Consideran a Uber y Cabify un transporte público? ¿Por qué? A ver, permíteme contestarla. A ver, a nivel nacional, quiero decir, teléfono, por favor. Carlos Manuel Sosa Madrazo, presidente de la Conferencia Nacional de Transporte Multimodal y presidente del Movimiento Nacional de... A ver, estas empresas en todo el país, en varias ciudades importantes, están lacerando la ganancia de los verdaderos transportistas, de los concesionados. Es decir, ellos por medio de una aplicación se meten a dar un servicio cobrando. Al cobrar, en ese momento se vuelve un transporte público, deja de ser privado. Y es ahí donde está el problema. ¿Por qué Uber y Cabify empiezan a ver las principales ciudades de México, del país México? 59 ciudades principales. Ahí es donde se quieren meter. ¿Y por qué se quieren meter ahí? Porque en ese momento pueden cobrar en efectivo, mentira que están cobrando con tarjetas. Entonces son servicios particulares, privados, sin concesión, dando un servicio que está afectando a toda la economía del transporte en el país. No está regulado, obviamente no se va a regular porque eso no lo contempla la ley. En cada estado es muy clara la ley donde dice que para dar un servicio de transporte público tendrán que tener ciertas características y cada gobierno estatal pone ahí las condiciones que debe haber y qué modalidades de transporte se puede dar. Esto es una falacia lo que hacen estas empresas y está alborotando a todo el país y próximamente van a haber más movilizaciones, van a haber más fortaleza, van a ver la fortaleza que tiene el transporte en el país y sí, es un daño que le está haciendo a más de 700,000 familias y está dañando la economía de los verdaderos transportistas. Que de no darse la entrevista con el secretario de Gobernación como lo estamos pidiendo por la vía del diálogo, por la vía de civilización, si por esta vía no tenemos el encuentro con el secretario de Gobernación, nos iremos a un paro nacional. Ya lo dijeron mis compañeros, ya no solo la modalidad de taxis, se están sumando ya el transporte urbano y suburbano en cada una de las entidades que inicialmente arrancamos con la modalidad de taxis. Ahora ya se suman precisamente el transporte urbano y suburbano. ¿Y qué es lo que pretendemos? Estamos dejando constancia de que por la vía de la civilización y del diálogo se dé un encuentro con el secretario de Gobernación. Si no se da, creo que ustedes tendrán la evidencia de que nosotros venimos a buscar esa vía del diálogo. Y si no, caso contrario, nos iremos al paro nacional. Cada uno en sus entidades parará el servicio de transporte en la modalidad de taxi y en el transporte urbano y suburbano en nuestro país, en las entidades que ya se hicieron referencias en un momento. ¿Cuándo sería el plazo para estamos en esto para definir, no deben pasar de 2 semanas para que se dé el encuentro con el secretario de Gobernación. Si no se da en esas 2 semanas, lo vamos a acordar en los estados que ya tenemos programadas las visitas, que son los estados que ya tenemos programadas, que ahí se tomarán el acuerdo para el paro nacional, que puede ser en Colima, en Aguascalientes o en Oaxaca, que son los estados que nos han pedido que se hagan las reuniones para tomar decisiones en cada sector. ¿Aproximadamente harían este paro? Bueno, si hablábamos, yo creo que rebasarían desde el 1,000,000 de unidades, entrando ya las unidades ya también con el transporte urbano y suburbano. El paro se haría por tiempo indefinido hasta que el diálogo se dé con el secretario de Gobernación. Estados de la República iniciamos una lucha legal en todos los estados de la República contra este pirataje internacional, porque no se puede llamar de otra forma. Hemos visto que en algunos países europeos nos han echado, que definitivamente no es algo que beneficia a las economías de los países. Entonces nosotros vamos a comenzar una lucha legal en todo el país y a nivel federal. Lógicamente empezamos bajos. Y bueno, pues ya le rascaron al tigre porque el tigre estaba dormido. Nunca, jamás en la historia se había afectado tanto el transportista. Yo creo que ahora es cuando van a sentir el poder del transportista organizado, porque hemos pagado millones y millones de pesos que valen para nada. En acuerdos políticos sociales o políticos económicos que hacen con líderes de los estados, con quién les autoriza entrar aquí a estados, porque hay algunos estados que ya entraron, como en el norte federal, ya tienen tiempo trabajando, y hay algunos lados que salimos
salimos peor, como el Estado de México. Supuestamente son taxistas del Estado del Distrito Federal, pero prestan servicio en toda la zona metropolitana. Pues es una gran mentira, es un gran robo lo que está haciendo estas aplicaciones, estos piratas internacionales, y vamos sobre ellos.